Buenos días, Señor. Gracias por estar con nosotros y por enseñarnos a estar contigo, a buscar tu rostro, a estar tanto, ya sea en nuestra intimidad contigo, como también en las situaciones que vivimos al diario, donde estamos expuestos a muchas cosas. Y en esas situaciones que estamos expuestos a muchas cosas, estar contigo, como algo que aprendimos en el domingo de Monte de Alabanza Virtual. Algo que nos enseñaba Eric, es que solamente él ya desde el momento en que uno está afuera, sale de casa, cuántas cuántas tentaciones, cuántas trabas, cuántas piedras, cuántos tropiezos nos ofrece el mundo para precisamente que lo que caiga sea nuestra santidad, lo que se desdibuje, lo que se diluya, lo que se pierda, sea nuestra condición de hijos. Y que lo que aprendemos aquí en estos tiempos no tenga efecto. Eso es lo que quiere el mundo, sobre todo porque el mundo es gobernado por las sombras, por la maldad, por Satanás mismo príncipe de este mundo. Pero nosotros nos oponemos a él con el poder del Espíritu Santo, con un camino que ha sido limpiado por tu palabra y en el poder del Espíritu Santo, para no solamente saber, sino poder. Porque hay muchas cosas que sabemos, si somos incompetentes no la vamos a poder hacer, pero con el Espíritu Santo podemos hacerla. Y eso nos hace a nosotros depender de ti, pero también dándote gracias a ti. Dependemos de ti porque nosotros no podemos, en Cristo que somos fortalecidos, y dándote gracias a ti, porque ¿qué sería de nosotros? Es más, ¿qué sería de nosotros si solamente estuviera la ordenanza, solamente estuviera la ley ahí? Pero sin el Espíritu que nos vivifica, que nos da la vida correcta, haciéndonos personas con nueva vida, con una nueva vida para vivir conforme a tu voluntad. Señor, por eso hoy te damos muchas gracias, muchísimas gracias por la instrucción con la que tú nos adviertes y con el Espíritu con el que nos capacitas para poder vivir como nuevas criaturas. Hoy bendecimos esta palabra y el Espíritu que mora en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo, porque hemos creído en Cristo y por eso podemos alcanzar lo que tú tienes planeado para nosotros. Sigue instruyéndonos y que el Espíritu Santo nos siga haciendo competentes. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, es cierto, porque si uno pide en nombre de Cristo, más bien con la autoridad de Cristo, al Padre, pero cumpliendo también su voluntad, obviamente Él cumple. Porque entonces no estamos jugando con esta expresión, en el nombre de Cristo, o sea, bajo la autoridad de Cristo, lo que Él autorizaría. Y hoy vamos a seguir con este ciclo, con una meditación que habíamos iniciado desde el viernes, es que nosotros de verdad tenemos que recordar que somos luz y sal de la tierra. Ahora, meditando en eso, resulta que, primero vamos a hablar de la sal. La sal tiene unas propiedades físicas y químicas. Esas propiedades, o sea, bueno, ya sea que por lo menos está en polvo, que está molida, tiene unas propiedades físicas incluso, una 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 textura, una densidad y químicamente, por supuesto. Si pierde su condición química, por ejemplo, ya no es sal. Si pierde su condición, también por lo menos es aguada, es diluida para que ya no sea solamente sal, sino sal con agua, pierde sus propiedades. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, que nosotros también tenemos unas propiedades espirituales que han sido dadas por quien nos creó. Así como la sal no se creó a sí misma, nosotros no nos creamos nosotros mismos y por medio del Espíritu Santo somos nuevas criaturas que tenemos una nueva condición, pero esa condición hay que cuidarla. Y así como la sal puede perder su capacidad de no solo dar sabor, sino de contener la corrupción, de limpiar, pero tiene que cuidarse, nosotros tenemos que cuidarnos. Y esto es cuidándonos desde el Espíritu. Es más, así vamos a titular esta palabra hoy, cuidándonos desde el Espíritu. ¿Cuidando qué? Nuestra alma, cuidando nuestra salud física, cuidando todo desde el Espíritu. Y para eso vamos a meditar conforme a la palabra de Dios y conforme a su instrucción, por supuesto.
Porque para nosotros ser cuidados por el Señor, primero debemos tener una actitud reverente hacia el Señor. O sea, si no tenemos una actitud correcta, reverente hacia el Señor, no vamos a sentir la necesidad de ser cuidados por Él, porque el respeto al Señor, que va de la mano del amor a Él, nos hace primero, entonces, considerar como vital lo que Él nos dice. Y para eso, yo les invito a que meditemos si somos temerosos de Dios y si ese temor de Dios se refleja en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, me llama mucho la atención Santiago 3, cómo por temor de Dios nosotros tenemos una nueva actitud, porque valoramos reconociendo al Señor como la fuente de suprema autoridad y cómo en ese sentido, vuelvo y repito, vamos a Santiago 3, versículo 17. Y dice así, Santiago 3, versículo 17, si lo tiene a mano, perfecto, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y agregamos el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes hacen la paz? Los que, conforme al príncipe de paz, han entregado su mente, porque al final de cuentas, nosotros podemos tener pecados que nos enturbian y por medio de la sabiduría nos apartamos, porque el prudente ve el mal y se aparta de él. Pero también conforme a eso, teníamos propósitos que no eran correctos, pero el Señor ahora a nosotros nos da un propósito porque somos nación santa, pueblo apartado por Dios, linaje escogido. Y eso a nosotros nos hace tener una nueva vida. De hecho, este libro, esta carta, Santiago 3, habíamos leído el versículo 17 y 18, pero si nos vamos un poquito antes, desde el versículo 13, nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. O sea, la sabiduría del mundo está llena de sus propios razonamientos pecaminosos y nos llevan a veces hasta por una supuesta sabiduría adecuada, hasta ser vengativos, ser rencorosos, tener cuentas pendientes. Incluso hasta me llama la atención a veces cómo hasta pasa por generaciones. Como todavía nosotros, por lo menos, no nosotros, pero por lo menos es muy común que se le solicite, y sea, independientemente de lo que pasó entre España y América, todavía se les solicite a ellos, a la actual generación, que paguen las cuentas de, del siglo XVI, de los abusos que cometieron los españoles, por ejemplo. O sea, eso es la sabiduría del mundo. Tienes que pagar la cuenta pendiente, no pases la página cuando el Señor nos dice, no traigas las cosas antiguas, no recordéis las cosas pasadas. He aquí yo haré cosa nueva. Pero a veces la sabiduría del mundo, o frecuentemente la sabiduría del mundo, dice no. Pero cuando somos temerosos de Dios podemos pasar la página. Es más, entendemos que debemos pasar la página. Así que esa es una de las primeras características para hacer la sal y la luz correcta, que es primero teniendo temor de Dios. Y esto me debe llevar a que por temor de Dios tengo que tener una familiaridad con su naturaleza, con la sabiduría que Él me ofrece. Y aquí es que una característica espiritual fundamental para mantener las propiedades de luz y sal es estar familiarizado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos primero a un versículo que para nosotros, o dos versículos que para nosotros deben ser de continua reflexión y de continuo examen. Vamos a segunda carta a Timoteo. La segunda carta que Pablo, tenemos registrado que dirigió a Timoteo, o así más bien, así aparece en los registros como la segunda carta a Timoteo, capítulo 3.
Y en 2 Timoteo capítulo 3, reexaminemos estos versículos que para nosotros son muy conocidos, pero que tenemos que llevarlos a una cotidianidad para que nuestros pensamientos sean correctos y a una profundidad para entender lo profundo precisamente, lo rico de ese pensamiento de Dios. Dice Proverbios 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La luz enseña la verdad, ¿verdad? La luz enseña las cosas como son. Uno a veces, de hecho, a veces uno no quiere ver cómo está la habitación y como que apaga la luz, o la baja un poquito, ¿no? Para que o sea, obviamente cuando la tiene toda desarreglada, mal atendida, porque dice, no enciende la luz porque me deja en evidencia. O sea, la luz muestra la verdad. Y la sal separa la contaminación de lo puro. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Contando con un conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que examinar, no solo lo que aconsejamos a la gente, sino lo que nos decimos a nosotros, ¿es bíblico o no? En medio de las situaciones difíciles, lo que pienso, ¿es bíblico o no? ¿Es bíblico o nace del evangelio según mi carne? O sea, que buenas nuevas son las malas nuevas de mi propia carne. O sea, ¿hasta qué punto todo lo que hago, hasta el mero acto de por lo menos levantarse y tomarse un té, un café, un vaso de agua, es conforme a la voluntad de Dios? Porque hasta desayunando se peca, hasta desayunando, no solo por la glotonería, sino porque desayuno y sé que le falta a los demás y se los quito. Por ejemplo, hasta en esas cosas, que hasta qué calzado me voy a poner, ¿es por producto de vanidad o de lo práctico, lo necesario, lo que funciona para lo que hago? Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, me hace entender también algo fundamental. Si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿qué lugar le estoy dando? Toda la escritura viene de una mente perfecta, la mente de Dios. Y y a esto también nos tiene que a nosotros conmover. Dios tiene una mente perfecta. Le habló a profetas, le habló a siervos de Dios para que registraran sus pensamientos, no solo la visión histórica de lo que él vio y propició, sino los pensamientos que tiene acerca de todas las cosas que están registradas. ¿Pero para qué? Para que el Señor quiso que nosotros conociéramos su palabra. El mismo versículo 16 lo dice, porque esa palabra, inspirada por el perfecta, ¿m? Es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para llevar a las personas a, oye, espérate, esto que estoy haciendo no está bien. Y por ese entendimiento de que esto no está bien, corrijo. Bueno, te enseño que esto es. Oye, al ser enseñado soy redarguido, pero esto no es lo que yo estoy viviendo. Soy corregido si soy humilde y para instruir en justicia. Ahora aprende a vivir. Ya entendiste, ya comprendiste porque la palabra te enseñó. Ya fuiste redarguido por la palabra de Dios, redarguida. Ha sido corregida, ha sido corregido. Ahora comencemos a caminar en justicia y la palabra inspirada por Dios es mostrada a nosotros para que nosotros tengamos una vida con decisiones perfectas. El hombre no es perfecto por sí mismo, pero siguiendo la palabra perfecta, sus acciones serán perfectas. Así es. ¿Qué precisión hay en nosotros? En nuestra propia mente, por supuesto que no la hay. Pero conociendo la palabra de Dios, vamos a actuar conforme. Y no solo es perfecta porque no tiene fisuras, sino porque hay algo muy importante, porque cuenta con el respaldo de Dios perfecto. El Señor es reiterativo. Si nosotros vivimos conforme a su palabra,
Él a nosotros nos respalda, porque Él respalda a los justos. De hecho, nosotros estuvimos examinando a la semana, sí, hace un par de días, el sábado, cuando estábamos en la reunión familiar, y estamos examinando que el poder de la santidad no está en la santidad en sí de nuestra conducta santa, sino en la respuesta del Dios que ve esa santidad y dice, yo voy a manifestar mi poder, porque me ha agradado en tu fe y en tu obediencia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin obediencia, ¿cómo vamos a agradar a Dios si la obediencia es señal de que le amamos? Si me amas, obedece mis mandamientos, dijo Jesús en Juan 14. Recordemos. Ahora, esto nos lleva a nosotros a 2 Timoteo capítulo 2. ¿Qué lugar le hemos dado a la palabra? Primero que todo, me gustó que consideramos 3:16 y 17. 2 Timoteo 3:16 y 17. Me gustó para que nosotros consideremos cómo estamos organizando nuestra vida conforme a los pensamientos de Dios. Cómo estamos quitando la basura de cosas que no son, porque un pensamiento equivocado es peligroso porque nos lleva a sentimientos y decisiones equivocadas, pero también cómo estamos siendo sal para evitar el mal que toca a otras personas y cómo estamos siendo luz para mostrarle la vida a las personas, la vida que tienen que vivir. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver lo siguiente, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esto es fundamental, porque tal vez lo hemos interpretado de una manera, tal vez lo estamos interpretando bien, pero muchas personas interpretan de forma parcial. Mírenlo cómo termina este versículo, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros conocemos la palabra de Dios, pero la usamos bien. A veces que pensamos que lo usamos bien porque la enseñamos bien. Enseñar es parte de la tarea. Oye, tú usas bien la palabra porque la explicas y no hay herejías, no hay blasfemias, no hay, no hay ligereza en lo que enseñas, lo enseñas bien. Eso es usar bien la palabra, no, eso es enseñar bien la palabra. Pero usarla implica cómo la aplico también. Cómo estoy aplicando la palabra de Dios y cómo de esa manera soy una muestra que la palabra de Dios es verdadera, es efectiva. O sea, ¿cómo? Por eso él dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, miren que aprobado no como maestro solamente, sino como un ser humano. Pero cuando yo tengo temor de Dios y busco la palabra con reverencia a Dios, tiene que ser manifiesto. Es más, ¿cómo yo sé que soy temeroso de Dios? Miren que le vamos a dar la vuelta a reordenar lo mismo que acabo de decir. Porque dije al principio, si yo soy temeroso de Dios y conozco su palabra, iba a decir, uso bien la palabra de verdad. Es más bien, ¿cómo es obvio que uso bien la palabra de Dios? ¿O qué es necesario para usar bien la palabra de Dios? Primero, tener temor de Él. No puedo jugar con su palabra. No puedo manipularla. Y por tanto, como sé que es valiosa esta palabra, trato de comprenderla, aprenderla y comprenderla, para no solamente enseñarla bien, porque aquí la instrucción a Timoteo fue clara, ¿no? Que no es que enseña solamente bien la palabra, enseñarla es parte, porque yo la uso bien para vivirla y como sé que es correcta, obviamente quiero enseñarla a otros porque por amor a los demás quiero que tengan una buena vida. Una vida sana, una vida santa, porque sin santidad, ¿cómo verán a Dios? Entonces, para que se aferren correctamente a esa verdad que los hace libres. Entonces, obviamente, esta es una característica que debemos tener muy, muy, pero muy, muy clara. ¿Qué tanta familiaridad con la palabra de Dios? Y cómo esa palabra de Dios, cuando nos familiarizamos con ella, tiene un efecto que es inevitable. Quien es temeroso de Dios y se familiariza con su palabra, usándola bien, no solo porque la enseña correctamente, sino porque la vive perfectamente, es una persona que se vuelve seguidora de Cristo.
no seguidora de sus propios pareceres, aunque parezcan aunque sean bastante similares a lo correcto. Vamos a Gálatas 5, 22 al 23. Miren, el resultado es ser un seguidor de Cristo. Y a versículos muy, pero muy conocidos. Hemos recorrido a versículos muy, muy conocidos, pero hasta ver qué punto muy perfectamente comprendidos. De hecho, Gálatas 5, 22, 23, yo lo suelo referir y todavía sé que necesito profundizar para enseñarlo mejor y para vivirlo con más cabalidad. Pero mientras que buscan Gálatas 5, 22, 23, ¿qué efecto da el ser seguidor de Cristo? Bueno, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Nos da vida eterna, por supuesto. Pero dentro de esto, en la medida que uno crece en el conocimiento del Señor, miren, en la medida que uno crece correctamente en el conocimiento del Señor, desarrolla, por tanto, una personalidad que lo refleja a Él. Y aquí agrego, conocerlo correctamente es con reverencia, con temor y conociendo que no solamente fue un hombre ejemplar y maravilloso y qué bonito que haya vivido, sino que conozco que él mismo me dijo a mí, sean mansos y humildes de corazón como yo soy. Sean como yo. Entonces conozco que es el propósito de él y reconociéndolo, quiero vivir siendo como Él. Y ahí es donde es obvio que voy a vivir el fruto del Espíritu Santo, que como dice Gálatas, sí. Y para ir resumiendo, ¿no? A ver, un momento, voy a, Margarita, voy a quitarle el micrófono aquí. Bien. Bueno, como les decía, en Gálatas 5, del 22 al 23, obviamente hay unas características que son necesarias para nosotros, de esta manera, como conocemos a Cristo, seguirlo a Él plenamente. Y vamos a ver, es lo que es el fruto, lo que hemos hablado del fruto del Espíritu Santo, que dice así, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Bien? Contra tales cosas Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros somos de Cristo porque lo hemos conocido y hemos conocido sobre todo no solo su personalidad, sino su carácter, su personalidad, sino lo que Él quiere con nosotros. Sea manso y humilde de corazón como yo soy. Muera en su vieja naturaleza. Quien sigue a Cristo, pero aún subiéndolo, asociándolo con los puntos iniciales, con temor de Dios. Si Dios dice, yo hago, así debe ser. ¿Cómo yo defino cómo podría definir el temor de Dios? Dios dice, yo hago. Dios dice, y eso que Él dice, yo lo hago, porque tengo un temor reverente de Dios, reconociendo que Él tiene verdad, tiene misericordia, tiene bondad, pero también tiene justicia. Y también me va a mí a decir, mira lo que estoy haciendo por ti. De hecho, te doy salvación. Ahora, ¿qué tú haces por ti mismo? Porque ni siquiera es solamente hacerlo por el Señor, es hacerlo por mí mismo y por el prójimo. Bien, esto entonces me lleva a querer conocer a Dios por medio de su palabra. Usar bien la palabra, no solo enseñarla, sino darle buen uso en mi vida. Y entonces esto va a producir en mí este fruto que me genera amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Les invito a que hoy estemos examinando estos atributos que son el resultado de seguir a Cristo con temor de Dios como mi Señor. Si nosotros andamos así, vivimos así, reverentemente delante del Señor, va a haber un fruto y vamos a ser la sal, la luz que el mundo no es que necesariamente la pida, pero la gente necesita, porque no lo que la gente pide es siempre lo correcto. A veces la gente pide más pecado y y más liviandad y más contaminación. Pero una cosa es lo que la gente pide y otra es lo que la gente necesita. Nosotros no podemos dar lo que el carnal pide, hay que darle al carnal lo que él necesita.
y para eso tenemos que ser espirituales y más bien para no ser tentados por ellos, sino más bien nosotros quienes influyamos, los inclinemos a ellos a la verdad. Les invito entonces a que oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo, por esta palabra, por esta instrucción, por esta guía, por este cuidado que tienes de nosotros. Tú quieres que seamos eficientes, que cumplamos. Bien, ahí está claro. Temerosos de ti. Y el temor, como hemos visto hoy, tener temor de Dios es, Señor, usted dice, y yo hago. Usted dice ya y yo hago de inmediato. Usted dice en este momento y yo hago y no dejo de hacer su voluntad, porque usted tiene la razón, mi Señor. También por eso, Señor, quiero conocer más tu voluntad para poder cumplirla y para saber qué cosas de mi voluntad van en contra de la tuya y descartarlas para siempre, esas cosas que ya no son agradables a ti, para usar bien tu palabra y para entonces dar fruto con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que al final de cuentas muestran a nuestro amado. Porque nuestra vida como cristianos es mostrar al amado que nos salvó, nuestro Cristo Jesús. Hoy te damos gracias por esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.